La alta presión arterial es un problema que solamente basta que voltees a tu alrededor y preguntes entre tus conocidos, entre tus amigos, entre tu familia, entre la gente que más quieres para darte cuenta de que hay alguien que ya la está sufriendo. Y después de este video te vas a dar cuenta de que frecuentemente hay mucha gente que ya está sufriendo de alta presión arterial y que no lo sabe. Cuando las personas tienen alta la presión arterial, se dice que tienen hipertensión arterial. El término médico es hipertensión arterial, o sea, alta presión arterial. Bien, toma en cuenta que estamos hablando de la presión de la sangre en el cuerpo y que en la medida de que aumente la presión, se van a dañar diferentes órganos y tejidos del cuerpo, diferentes órganos y sistemas completos también. El cuerpo se daña a tal grado cuando las personas tienen hipertensión arterial, cuando tienen alta la presión arterial, que terminan desarrollando problemas cardíacos. Muchas de las enfermedades cardíacas están relacionadas con la alta presión arterial, también derrames cerebrales. ¿Cuántas veces no has visto tú personas que van a parar al hospital porque acaban de tener un derrame cerebral y luego terminan con problemas graves? Y luego resultaba que la persona venía arrastrando siempre, toda la vida, problemas de alta presión arterial. Enfermedades renales. Los riñones son súper delicados. Súper delicados. Esto es muy importante porque la gente piensa que cuando los riñones se dañan solamente es porque la persona tiene diabetes, ¿no? Pero no. Hay gente que tiene alta la presión arterial y que los riñones se le van a dañar con mucha facilidad, porque la alta presión arterial ocasiona daño en los riñones. Problemas de la vista también, deterioro cognitivo y demencia están relacionados con la alta presión arterial. Se comenta que al menos de 2 a 3 veces es más probable que la persona que tiene hipertensión desarrolle diabetes. Es de 2 a 3 veces más probable que la persona que tiene hipertensión desarrolle diabetes. Esto quiere decir que la persona que tiene alta la presión arterial está en mayor riesgo de que en algún momento de su vida le llegue a dar diabetes. Por eso es importante este tema, porque al final, cuando las personas tienen alta la presión arterial, es muy probable que tengan la insulina alta, que estén sufriendo de hiperinsulinismo. Y tú me estás preguntando, ¿pero qué tiene que ver eso con la presión arterial? Bueno, es que la insulina, cuando está alta, es porque se ha desarrollado resistencia a ella en el cuerpo. Y ya tú sabes por varios videos míos que has visto aquí en el canal o en Facebook y tal, que los niveles, o porque has visto videos de alguien más, te has puesto a leer sobre el tema, los niveles altos de presión arterial están relacionados también con niveles altos de insulina. Los niveles altos de insulina están relacionados con tener resistencia a la insulina. Y para desarrollar resistencia a la insulina, se requiere que tú hayas expuesto a tu cuerpo a un elevado consumo de alimentos que no solamente te elevan mucho la glucosa, sino que también te elevan mucho la insulina. El consumo crónico y desmedido de esto te puede poner en jaque porque te puede llevar a desarrollar resistencia a la insulina lo suficientemente fuerte incluso como para que tú puedas tener problemas para controlar los niveles de glucosa de la sangre, los problemas de azúcar de la sangre. Y como puedes ver acá, es probable que tengas la insulina alta. Si tienes la alta presión arterial, es probable que tengas la insulina alta y que ese sea un factor de base que haya que corregir. También el azúcar alta. Mucha gente que tiene diabetes, porque yo lo veo, yo atiendo diabéticos, personas diabéticas, que luego cuando vienen a consultar tienen un problema grave porque tienen el azúcar alta, pero también tienen la presión arterial alta. Y se preocupan por cómo pueden mejorar sus niveles de presión arterial. Pero es que no van a poder mejorar sus niveles de presión arterial si no empiezan a mejorar sus niveles de glucosa de la sangre. Cuando están muy altos los niveles de glucosa de la sangre, en el cuerpo se aumentan los niveles de presión arterial y entonces la persona empieza a padecer de ambos factores y ambos factores empiezan a jugar en contra de la vida de la persona. Mejorar la glucosa de la sangre implica también, de manera directa o indirecta, mejorar los niveles de presión arterial. Porque luego resulta que si te enteras que tus niveles de glucosa de la sangre
dependen fuertemente de lo que comes, y que si comes alimentos que te elevan mucho los niveles de glucosa, pues ciertamente son alimentos que te van a elevar mucho los niveles de insulina, que te van a seguir propiciando la insulinoresistencia. Si tienes diabetes o problemas para controlar el azúcar de la sangre, esto es doble malo, porque vas a tener no solo el azúcar alta en la sangre, sino también la insulina alta, y entonces los niveles de presión arterial van a empeorar. Pero cuando la persona diabética empieza a mejorar su alimentación, empieza a corregir lo que está comiendo, empieza a entender qué alimentos le suben mucho el azúcar, qué alimentos no, qué alimentos le ayudan a adelgazar, qué alimentos le ayudan a propiciar su problema, empieza a entenderlo y empieza a vivir acorde a esto, puede mejorar fuertemente el rumbo de la enfermedad. También tenemos que la resistencia a la insulina está presente, como bien venimos diciendo, en aproximadamente un 58-60% de la gente. De cada 10 personas que tienen alta presión arterial, al menos 6 tienen niveles de insulina altos y no lo saben. No saben que los niveles de insulina altos están relacionados con su alimentación, con su estilo de vida, con cómo descansan, con cómo se hidratan, y tampoco saben que cuando está presente los altos niveles de insulina, la persona tiende a engordar con mucha facilidad. Una persona que tiene niveles altos de insulina va a tender a engordar con mucha facilidad, va a tender a tener ansiedad por comer harina y dulce, hambre que no es hambre sino ganas de comer, porque además la insulina también altera el funcionamiento de la leptina, de la hormona leptina y de la hormona grelina, y entonces la persona termina comiendo de más, termina comiendo a deshoras, termina comiendo un exceso de energía que la predispone a engordar con mucha más facilidad. Y esto es muy importante entenderlo porque la insulina alta, la resistencia a la insulina, está presente en hasta 6 de cada 10 personas que tienen alta presión arterial. Y te vas a dar cuenta, porque tiene mucha barriga, tiene mucha panza, frecuentemente tienen triglicéridos elevados, tienen dislipidemia, tienen colesterol HDL bajo, colesterol LDL de tipo B alto. Todo esto puede desencadenar en problemas hormonales de la leptina, de la grelina, puede desencadenar un síndrome metabólico, porque detrás de la insulina alta, o junto con la insulina alta, también se vienen condiciones, repetimos, triglicéridos elevados, colesterol alto, azúcar alta, insulina alta. La insulina alta es la que está detrás de esto. La insulina alta es la que está detrás de la barriga, la insulina alta es lo que está detrás del hígado graso, la insulina alta es algo que podría estar detrás del colesterol alto, de la fatiga, de la ansiedad por comer harina y dulce, de las dificultades para adelgazar. La insulina alta es lo que está en definitiva de que nuestra barriga aumente de tamaño, y ya tú sabes que mientras más grande es la barriga, mientras más grande es la circunferencia de la panza, de la grasa abdominal, mayor es tu riesgo para diabetes, para hipertensión, para problemas cardiovasculares, como bien estamos diciendo. También los niveles altos de ácido úrico en el cuerpo están relacionados con la alta presión arterial. Y adivina qué es lo que está relacionado directamente con el ácido úrico alto. Los niveles de insulina altos. Tener niveles altos de insulina te predisponen a resistencia a la insulina. Los niveles altos de insulina repetidos en el tiempo con mucha facilidad por una alimentación alta en carbohidratos y azúcares y harinas y panes y galletas y sopas y pasta y arroz y maíz y demasiado azúcar y demasiado exceso por mucho tiempo prolongado, te puede llevar a niveles altos de insulina que luego te van a desencadenar resistencia a la insulina, que luego te van a llevar a mantener niveles naturalmente más altos de insulina. De manera que el mismo plato de pasta que comías antes, que ahora ya que no te elevaba tanto la insulina antes, ahora te la eleva con mucha más fuerza, y que además está detrás de los niveles altos de ácido úrico, que también se relacionan con los altos niveles de presión arterial. Por eso es tan importante la alimentación, porque en la medida que puedas entender esto y encajar las piezas, vas a poder mejorar tus niveles de presión arterial. Se sabe, por ejemplo, que la mala nutrición en niños los predispone a tener alta presión arterial cuando son adultos. Pregúntate, ¿cuántos de las personas que tienen hipertensión arterial hoy, que son adultos, no tuvieron una alimentación equivocada cuando eran niños? Son adultos que piensan que comer de todo un poco y bajo en grasa es necesariamente sano para ellos. Piensan y son adultos que creen que comer panes y harinas y galletas y sopa y pasta y arroz y maíz en exceso
Aunque no tiene grasa, dicen como no tiene grasa es saludable y comen un exceso de eso y no se dan cuenta de que están propiciando el mal del mañana, la hipertensión del mañana, el hígado graso del mañana, la insulina alta del mañana, el síndrome metabólico del mañana, y todos los problemas relacionados con la alta presión arterial, porque para colmo no da síntomas. Tú puedes tener alta la presión, yo mismo puedo tener alta la presión arterial en este momento, parezco muy bien, me veo muy bien, estoy muy joven, pero puedo tener la presión arterial alta y no saberlo. Por eso se llama el asesino silencioso, porque generalmente no hay síntomas y la gente cuando se da cuenta que tiene la presión arterial es porque ya la hipertensión, la alta presión arterial es tan alta, tan alta, tan alta que entonces sí le genera síntomas evidentes y entonces va a parar al hospital con una crisis hipertensiva a la persona. Se sabe también que la contaminación del aire y la contaminación sonora tienen que ver. La contaminación del aire porque al estar contaminado el aire y respirarlo nosotros genera inflamación en el cuerpo y la inflamación se relaciona con todo este desmadre de las hormonas, se relaciona con el desmadre de la insulina, ¿sí? A mayor inflamación, mayor insulina, alta, empeora la resistencia a la insulina. Y además la contaminación sonora también tiene que ver con los ataques de ansiedad, con los ataques de pánico, con cambios hormonales, con niveles altos de presión arterial y en definitiva estamos hablando de situaciones que pueden poner la cereza del pastel sobre todo esto. O sea, si la persona ya está comiendo muy mal, se está hidratando muy mal, no hace ejercicio, no se cuida, pues esto solo son... Esto implica una cereza más sobre el pastel. También tenemos dentro de este problema de la alta presión arterial, tenemos a la deficiencia de magnesio. El mineral magnesio es el antihipertensivo natural del cuerpo. A ver, ni toda alta presión arterial es causada por falta de magnesio. Esto es cierto, no toda alta presión arterial es causada por falta de magnesio. ¿Cuál es la alta presión arterial que es causada por falta de magnesio? Pues la presión arterial que mejora cuando tomas magnesio. Y esto es importante porque luego resulta que de todos los hipertensos no todos tienen falta de magnesio. Hay gente que se suplementa con magnesio, pero las causas de la hipertensión son varias. Luego entonces la falta de magnesio es importantísima corregirla y saber que la persona sí está añadiendo a su organismo la cantidad suficiente y requerida de magnesio saludable para que pueda mejorar. Porque hay mucha gente que tiene, yo lo he visto, en las consultas las personas vienen y tienen alta la presión arterial y dentro de todo lo que hacemos es también indicarle magnesio y cuando toma magnesio sus niveles de presión arterial mejoran. ¿Cómo están tus dolores de cabeza, Margarita? Oh, muy bien, mis dolores no me han vuelto a dar. ¿Cómo está la presión arterial? Oh, ha bajado mucho, de hecho ya está normal. Estoy siguiendo la alimentación bien, estoy tomando las vitaminas y los minerales bien, estoy tomando el magnesio bien y me siento mucho mejor que antes. Eso es lo que pasa frecuentemente en la gente cuando consulta y viene y mejora. Mejora en su alimentación, mejora en su hidratación, mejora en sus deficiencias nutricionales, que no nada más puede ser de magnesio, pero esta deficiencia de magnesio es especialmente importante. ¿Por qué? Porque la deficiencia de magnesio sí está ligada a niveles más altos de presión arterial, ¿sí? El magnesio no solamente tiene una función en el cuerpo, el magnesio tiene como 300 funciones corporales, ¿sí? Entonces tú te duele la cabeza pero tienes alta la presión arterial, te tomas un bioelectro. Tienes insomnio, que además el insomnio también te eleva tus niveles de presión arterial y te tomas un medicamento para corregir la presión arterial. Tienes estreñimiento y te tomas un medicamento para ayudarte, te tomas enócidos para ayudarte a evacuar. Tienes dolores corporales y ahí te va otro medicamento para el dolor. Cuando no sabes que los dolores corporales, que el insomnio, que el estreñimiento y los dolores de cabeza tienen que ver con falta de magnesio. Toma magnesio y se le quita el dolor de cabeza. Toma magnesio y se le quita el estreñimiento. Toma magnesio y se le quita el insomnio. Toma magnesio y se le quitan los dolores. Toma magnesio y empieza a mejorar sus condiciones de salud porque era magnesio lo que le hacía falta. La suplementación con magnesio funciona. Por eso mucha gente lo utiliza, muchos profesionales lo utilizan porque sí funciona. Y yo lo he visto en mis pacientes. La hipertensión arterial mejora cuando corregimos la deficiencia de magnesio. También es cierto que detrás de la alta presión arterial está el consumo excesivo de azúcares, harinas, dulces, sodio.
Yo lo digo porque es muy común el paciente que se preocupa por el consumo de sodio, pero no se preocupa por el consumo de azúcares. Consume refrescos azucarados, le pone azúcar a su café un chingo. Sí, no controla el consumo de azúcar. De hecho, en su radar, el azúcar es algo así como que, no pasa nada, todo está bien porque no tiene grasa. Ese paciente se preocupa por el sodio, pero no se preocupa por el azúcar. Ese paciente no se preocupa por la harina, ni por el pan, ni por las galletas, ni por la sopa, ni por la pasta, ni por el arroz, ni por el maíz, ni por el gluten que está comiendo que le inflama el intestino, ni por las harinas que hackean su cerebro, ni por todo aquello que viene empaquetadito en productos procesados en el supermercado, que sí se come, que sí es alto en sodio, pero que como no lo ve, no lo sabe, pues se preocupa, dice: yo no como sal, yo no sé por qué mi presión no baja, yo no como sal, yo no sé por qué mi presión no mejora, yo no como sal, yo no sé por qué mis dolores de cabeza de la presión arterial no mejoran. Bueno, pues no va a mejorar porque estás metiendo demasiados azúcares y harinas y dulces en tu cuerpo que estimulan a niveles muy altos de insulina, que luego además estimulan a la acumulación de ese exceso de glucosa en forma de grasa, y mientras más engordas, la grasa es inflamatoria, el exceso de grasa corporal es inflamatoria. Luego que aumenta la inflamación, pasa algo parecido a lo del aire, el aire contaminado, la contaminación sonora, aumenta la inflamación. Luego por insomnio, que aparece también por la deficiencia de magnesio, o porque la persona ya no duerme bien porque está demasiado gordo, porque tiene apneas de sueño, pues el insomnio empeora la inflamación y empeora tu alta presión arterial. El consumo excesivo de azúcares, harinas y dulces es algo base y clave. Mucha gente que tiene hipertensión arterial también está gorda. Mucha gente que tiene hipertensión arterial también tiene el hígado graso. Mucha gente que tiene hipertensión arterial también tiene triglicéridos altos. Mucha gente que tiene hipertensión arterial tiene mucha obesidad y mucha grasa abdominal. Mucha gente que tiene hipertensión arterial tiene resistencia a la insulina, tiene insulina alta. Muchas de las mujeres que nos están escuchando tienen hipertensión arterial y también tienen el síndrome de ovario poliquístico. Y yo lo quiero decir porque esto es muy importante. La insulina está detrás del síndrome de ovario poliquístico, del hígado graso, de los triglicéridos altos, del exceso de grasa corporal, de la barriga, de la obesidad, de la hipertensión arterial, de los problemas de glucosa alta, de los problemas de glucosa alta que no corrige porque tienes diabetes. Está la insulina detrás. Está la insulina detrás de los problemas de la regla, está la insulina detrás del síndrome de ovario poliquístico, está la insulina detrás de la ansiedad por comer, de la fatiga, cansancio, sueño, mareo después de comer. Está la insulina detrás de las dificultades para adelgazar y de la facilidad para engordar. Está la insulina detrás de los problemas para controlar lo que comes, del hambre que no es hambre sino ganas de comer, y de luego que no se te quita el hambre cuando debería y quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo, aunque estás lleno, si quieres seguir comiendo. Está la insulina detrás. No podemos hacer caso omiso a esto. Si tú traes este problema, tú tienes que entender que los azúcares, las harinas, los dulces, la pasta, la galleta, la sopa, la pasta, el arroz, el maíz, todos los carbohidratos, en mayor o menor medida, tienen una cierta capacidad para elevarte los niveles de glucosa y los niveles de insulina de la sangre. Luego entonces aprender sobre todo esto y mejorar tu alimentación implica entender este desmadre para que tú puedas empezar a ver mejoras medibles, observables en tus niveles de presión arterial. Porque no puedes permitirte tener alta la presión arterial y saber todo esto que te causa y seguir estando gordo. Cuando sabes que estar gordo tiene que ver con los desbalances hormonales. Y estar gordo tiene que ver con los desbalances hormonales que te produce la alimentación incorrecta e inadecuada. Porque tú piensas que estás comiendo sano porque tú no comes grasa y piensas que no comer grasa es lo único que tú tienes que hacer para estar saludable. Y te la pasas comiendo un exceso de azúcares y de harinas y dulces que luego sí hacen que se te eleven mucho los niveles de presión arterial, luego sí hacen que se te eleven mucho los niveles de insulina, que luego la insulina alta te va a llevar a que tus riñones estimulen la retención de sodio, y luego el sodio va a estimular la retención de líquido, a ti se te va a subir la presión arterial, luego a ti se te hinchan las manos, se te hinchan las piernas, se te hincha la cara, se te eleva la presión arterial, te dan dolores de cabeza, te da fatiga, tienes ansiedad por comer harina y dulce, tu panza no baja, sigues engordando y engordando y engordando y no sabes ni de dónde te llegó el golpe. Yo te lo digo, el golpe te llega de la mala alimentación que tienes, que te mantiene gordo, enfermo,
con la alta presión arterial, junto con la deficiencia de magnesio que traes, que probablemente traes, junto con la contaminación del aire que respiras, junto con la mala nutrición del niño que tuviste que te llevó a aprender una serie de cosas que ahora de adulto crees que son ciertas pero que no lo son y que te mantienen enfermo, tus probables niveles altos de ácido úrico que no corriges porque traes insulina alta que está relacionado con eso, el síndrome metabólico que es una suma de todas estas condiciones que acabamos de decir, la resistencia a la leptina por la cual tú no paras de comer cuando tienes que parar de comer, tu circuito de hambre y saciedad está cortado, y la resistencia a la insulina que 6 de cada 10 personas hipertensas tienen y que no la están tratando, que como no la están tratando su hipertensión arterial no va a mejorar. Bien, recuerda, la hipertensión arterial generalmente no da síntomas, puedes tenerla y no darte cuenta. Se conoce como el asesino silencioso porque te va matando aunque no te des cuenta, ¿sí? Y afecta a todos los órganos de tu cuerpo. Por eso es tu trabajo como paciente empezar a hacer algo, informarte, recibir la ayuda específica que necesitas para tu caso, consultar con un profesional, consulta a tu nutricionista. Si necesitas ayuda específica para tu caso, pues me contactas a mí. Soy Yusef Díaz, de Mejora Constante Nutrición y Salud, y espero que este video te haya podido ayudar. Nos vemos pronto.